tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Hoy vamos a hablar de la solidaridad que tiene el mismo protagonismo que el coronavirus. Estamos hablando de miles de familias que hacen carne esta situación difícil por la que atraviesan otros con un paciente internado. Muchos cocinan, le llevan el desayuno, el almuerzo, otras comidas importantes, hasta medicamentos inclusive se están consiguiendo de manera particular. Así es el paraguayo, ante la necesidad se hace presente. La iniciativa nació en el corazón de los funcionarios y nosotros conversamos con las mujeres privadas de libertad de hacer 1000 chipas para repartir en los hospitales. No quisimos que ellos sientan una Semana Santa diferente. Entonces dijimos, ellos no pueden elaborar la chipa, vamos a elaborar nosotros por ellos. Y ese es nuestro aporte. Y atención con esta noticia para los padres de familia, para los docentes también. Desde el lunes retornan las clases presenciales. Si no están dadas las condiciones, no puede funcionar ninguna escuela. Necesitamos poner al niño en el centro del proceso de desarrollo, necesitamos que las clases continúen. Consideramos oportuno un regreso a las clases híbridas a partir del lunes 5 de abril. La estadística que nosotros tenemos cercano a 1000 docentes a nivel país que hoy están afectados por este virus. Y cada vez más familiares de pacientes con COVID positivo recurren a amparos judiciales para poder acceder a una cama en unidad de terapia intensiva. Ahora estamos con los nuevos escenarios que son los amparos judiciales. No sé cómo vamos a terminar esta situación, ¿verdad? Ya adelanto mi opinión, yo creo que un amparo judicial no puede estar por encima de un criterio médico, ¿verdad? Pero bueno, la ley dice que el juez puede ordenar, ahora el escenario va a ser a quién sacarle de la terapia para acomodarla a un paciente que un juez ordenó, ¿verdad? Ya son como 6 amparos judiciales impuestos en este momento en Ingavi. Estamos en Semana Santa, plena cuarentena. Las autoridades anuncian estrictos controles a fin de evitar la aglomeración de personas en lugares públicos. Le inculcamos a nuestro hijo para que participe con nosotros y para que no se extinga esta rica tradición. ¿Para dónde el viaje? En Concepción. Concepción, Monburú, página. ¿Esto papi con la pasajera? A topar para las 8:30. Y aguantamos todo con la pandemia, lo que no hay nada. Bajó muchísimo la venta. Eso sí, sí, categórico. Sí. Como a todos, muy difícil. ¿Te golpeó mucho también? Y sí. Hicimos malabarismo como siempre, nosotros somos una persona que lucha todos los días y no lo llamó malabarismo porque lo recolaron con Caruana. Y ya tenemos los últimos datos que comparte el Ministerio de Salud en el informe COVID-19 de hoy 31 de marzo. Atención con estas cifras. Se procesaron 6.169 muestras, 1.976 positivos, todos casos comunitarios. Se lamenta informar 45 fallecidos, hasta ahora un total de 4.206.
2.324 internados, 408 en la unidad de terapia intensiva. 1.620 recuperados, sumando así 175.614. Total de confirmados, 214.667. Vamos a ir un poquito más abajo porque en este mismo mail también ellos detallan otros datos importantes. Por ejemplo, el que tiene que ver con la edad de los fallecidos. De entre 20 y 39 años, 2 personas. Entre 40 y 59 años, 13. Y 60 años y más, 30 personas. 19 de ellas de sexo femenino y 26 de sexo masculino. La procedencia de estos casos se habla de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Boquerón, Caguazú, Cazapaz, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Ñembucú y Paraguarí. Vamos a reiterar estos primeros números que son realmente preocupantes porque lo penoso es que estamos empezando a acostumbrarnos a estas cifras altas de fallecidos. Estamos hablando que en esta oportunidad en el registro hoy aparecen 25 personas, 1.976 nuevos casos positivos. En sala de terapia hay 408 personas, 2.324 internadas en sala común. Y debido a la ocupación total de camas en el Hospital Ingavi, dependiente del Instituto de Previsión Social, hoy las autoridades de la previsional resolvieron habilitar hasta 150 camas del Hospital Central para seguir recibiendo a pacientes con COVID. IPS tiene el 100% de sus camas ocupadas, tanto convencionales como de terapia intensiva. La clínica Ingavi y el geriátrico ya no dan abasto. Ante esta situación comenzarán a derivar a pacientes con COVID a IPS Central. La adecuación del pabellón se hizo en tiempo récord, teniendo en cuenta la emergencia, hecho que generó algunas molestias en otros internados. Todo lo que estamos haciendo en este momento en realidad es adecuar un poco más este hospital para internación de pacientes con COVID, porque la demanda que estamos teniendo es muy alta y en este momento ya no estamos llegando al límite de capacidad en los hospitales designados originalmente como hospitales COVID. En la red del IPS, en el área central, son los hospitales geriátricos, Dr. Guillermini y el Hospital Ingavi. Entonces estamos preparando áreas y estamos dentro de esa reestructuración o refuncionalización de áreas. Lo que vimos es que esa sala de polivalentes que está en planta baja es la mejor para atender pacientes COVID porque es la que está más separada del resto del hospital. Pero, como les digo, es la que encontramos desde el punto de vista sanitario como la mejor opción para tener pacientes COVID en un hospital que, como es el Hospital Central, que no es un hospital para pacientes COVID. Pero la situación amerita a que nosotros hagamos estos cambios porque debemos dar satisfacción a la demanda de internación. Familiares de internados molestos por la incomodidad que sufrieron sus pacientes salieron a reclamar la imprevisión. No obstante, finalmente terminaron entendiendo la situación. Pero a la mañana nadie nos avisó nada, ninguno de los directivos, ni siquiera la jefa de enfermería, mucho menos los médicos, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Después empezaron a martillazos desde las 9 de la mañana, eran las 7 de las 19:30, seguía el martillazo, hasta que después no sé, empezamos a levantarnos, ¿verdad?, sobre el caso, porque no es el caso de que estén, perdón la redundancia, que siga con esos martillazos y hay nuestros pacientes. Yo tengo un abuelo de 106 años, es un excombatiente, pero ellos estaban todos enloquecidos. Hubo gente que fallecieron ayer, como 3 personas. Uno que yo supe que tuvo un paro, otro falleció de COVID, están todos mezclados ahí. Yo sé que todos los hospitales están abarrotados, ¿verdad? Pero nuestra inquietud era ese trabajo. ¿Por qué no nos avisaron? Yo entré eso tipo las 8 de la noche para ver a mi mamá y me dijo, ¿qué es lo que está pasando allá afuera? Me dijo, todo pasado, todo asustado estaban los pacientes. ¿Están adecuando para pacientes COVID? Dice, y ya... Y sí, porque según el doctor dice que ya está todo colapsado ahí en el tema de urgencia. Y hoy a la tarde él me dijo que se iba a subir en el 7º piso. Y vamos a ver si
nos traslada ahí o quedamos más, porque ayer ya íbamos a subirnos todos ahí, pero al final no quedamos todos raros. Autoridades de la previsional pidieron comprensión y disculpas a los asegurados por el difícil momento que se vive en el país por la pandemia. Asimismo, no descartan que otras áreas sean reacomodadas para el ingreso de pacientes con COVID-19. Y el IPS de Encarnación también colapsó, inclusive ya hace varias semanas que se viene registrando un lleno total. Son muchos los pacientes que están necesitando por sobre todo una cama en terapia intensiva y los familiares están muy preocupados porque estas camas no existen. La situación en el Instituto de Previsión Social, principal centro de atención a personas con COVID en el departamento de Itapúa, es cada vez más complicada por el aumento de contagios. En la actualidad, según informes del director, son 11 pacientes que se encuentran en una sala de reanimación y que necesitan con suma urgencia terapia intensiva. Sin embargo, ya no hay lugar y hacen hasta lo imposible para salvar la vida de estas personas que están intubadas. Nuestro sistema está totalmente saturado. Justamente ayer ya estaba comentando eso, que teníamos 11 pacientes en sala de reanimación, pacientes intubados en estado delicado. Lastimosamente se dieron 2 fallecimientos en el transcurso de la noche. Hoy amanecimos con 9 pacientes intubados fuera de UTI. Es la misma cantidad que los pacientes de terapia intensiva que están delicados y no hay un lugar lastimosamente. Y si ahora ingresa algún familiar, algún ser querido de acá de la ciudad o algún itapuense, lastimosamente no tenemos dónde albergarlo adecuadamente. Los familiares de pacientes que se encuentran en terapia intensiva desde hace un buen tiempo comentan de qué manera se ingenian para conseguir medicamentos requeridos a diario, ya que no hay ni insumos y venden hasta sus pertenencias para costearlos. María Alejandra. ¿De dónde está viniendo? De Pacucua. Pacucua, acá en la zona. ¿Tenés un familiar también? Sí, mi hermana está en terapia. ¿Hace cuántos días? Hace una semana. Sí. ¿Estos medicamentos tuviste que comprar ahora? Sí, unos cuantos compré y otros podemos conseguir acá, pero la mayoría de las veces hay que rebuscarnos por la ciudad, por todas las farmacias. ¿Son medicamentos caros? Sí, caros. ¿Cuánto, por ejemplo, acá importe de cuánto estás teniendo acá para...? Y unos 3,5 millones por ahí es. Muchísima plata es para... Sí. ¿Y ese gasto es casi diario acá? Casi diario, sí. Porque entre 60 a 80 dosis de este nomás lo te pido. 17 días que está en terapia. Gastos y gastos. Gasto y ponerle que alrededor de los 15 millones ya en 17 días. Porque luego los medicamentos suficientes acá no hay. No. Tenemos que comprar. Yo compré ponerle que 63 medicamentos que me alcanzaron como 3 millones. Solo para un día eso es. Los médicos lamentan que hasta el momento, a pesar del colapso sanitario que se registra hace semanas, no se priorice una solución inmediata por parte de las autoridades locales. Por otro lado, insisten en que se tomen los cuidados pertinentes porque la situación tiende a empeorar luego de Semana Santa. Y vamos a seguir hablando de la salud pública y por sobre todo del faltante de vacunas anti-COVID. Y en este sentido, el titular de la cartera de salud pública, el doctor Julio Borba, dijo que no se le puede culpar únicamente, y de hecho dice no tiene la responsabilidad en esta historia, el representante de la Organización Panamericana de la Salud de nuestro país, el señor Luis Roberto Escoto. Alegaba el secretario de Estado que las razones por las cuales no llegan las vacunas, por lo menos las correspondientes al mecanismo COVAX, tienen diferentes motivos. Acá no es una responsabilidad del doctor Escoto, ¿eh? Hay que ser claros y hay que ser justos. Esto es una cuestión multifactorial, como te decía anteriormente, es una cuestión de varios factores que se juntaron y que lastimosamente estamos pagando ciertas consecuencias, ¿verdad?
Sí, hubo reclamos, por supuesto. Diariamente hablo con el doctor Escoto y hablamos con la doctora Clarice Etienne de OPS, con el doctor Jarbas Barbosa también de OPS. En mi conferencia que dimos hace 2 semanas ante la OMS, hice un reclamo también un poco fuerte, ¿verdad?, ante esta situación. Lo que necesitamos es que lleguen las vacunas, necesitamos que tener las vacunas a fin de dar también respuesta a la población. Pero hay un mensaje también que te quiero dejar, muy importante. Más allá de que la vacuna es una herramienta más en la lucha, una herramienta más. Y vamos a ver el ejemplo de Chile. Chile es el país que hoy tiene el mayor porcentaje de vacunación, no sé si en el mundo, pero en la región por lo menos sí, ¿verdad? Creo que está llegando al 25-30% aproximadamente. Chile hoy está encerrado. Está encerrado, sigue con alta tasa de mortalidad, alta tasa de morbilidad y alta tasa de contagios aún dentro del país. El hecho de tener vacuna y que inicie la vacunación no significa que tengamos que relajarnos. Y en esta segunda parte de la entrevista con el ministro de Salud vamos a escuchar algo sumamente preocupante, porque la cartera sanitaria ya no prevé la habilitación de nuevas unidades, o por lo menos en grandes cantidades de unidades de terapia intensiva, ya que según alegó el secretario de Estado, no se tienen profesionales que contratar. Más allá del crecimiento que tuvimos en estos últimos meses, que es también un récord, 140% de crecimiento en terapia intensiva en el país tenemos, pero ya no dan abasto. Nuestro límite siempre es el recurso humano. No hay suficiente cantidad de recursos humanos en el país para poder cubrir todo esto. Entonces tenemos que cuidarnos. No nos queda otra. ¿Es una opción seguir aumentando en estos próximos días camas de terapia intensiva teniendo en cuenta esta falta de recursos humanos? O sea, ¿hay posibilidad de que UTI aumente sus camas? Muy poca cantidad ya. ¿Cuánto más, por ejemplo, planean si es que los casos van a... Lo que habilitamos en Ingavi, que son 10 aproximadamente ahora, y nada más que eso ya, porque ya no tenemos posibilidad, pues no hay recurso humano capacitado. O sea, a partir de ahora ya no prácticamente habilitación de camas de UTI. Y va a estar complicado, y no es por el hecho de falta de recursos económicos, claro, ni equipos, sino una falta de recursos humanos que puedan manejar las terapias. ¿Cuántos aproximadamente tienen ahora de intensivistas, por ejemplo? 230. 230. Y no hay posibilidad de aumentar esos recursos humanos. O sea, ya no quedan algunos intensivistas más por contratar. Prácticamente no. Todos están trabajando en el público, en el privado, están agotados, están cansados, están estresados. Eso hay que tomar muy en cuenta también. Y hay que agregar a este tema que hoy el Ministerio de Obras Públicas tenía que haber adjudicado a las empresas que van a hacerse cargo de la construcción de 7 pabellones de contingencia en distintos hospitales regionales y que permitirá la habilitación de al menos 128 camas de terapia intensiva. Pero ustedes ya le escucharon al ministro Borba, ya no se tiene personal capacitado, terapistas como para seguir contratando, y por esa razón serían pocas ya las unidades de terapia intensiva que van a habilitarse en los próximos días. Pero vamos a seguir hablando de la problemática de las terapias intensivas, problemática que genera esta situación del COVID. ¿Por qué? Porque el gerente médico del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Batista, explicaba que en esta semana al IPS le llegaron 6 amparos judiciales ordenando a la previsional a internar en terapia intensiva a personas que están padeciendo del COVID-19. Pero la pregunta que planteaba el doctor Batista, ¿a quién le tengo que desconectar para meter a terapia a esa persona que tiene la orden judicial? Ahora estamos con los nuevos escenarios que son los amparos judiciales. No sé cómo vamos a terminar esta situación, ¿verdad? Ya adelanto mi opinión. Yo creo que un amparo judicial no puede estar por encima de un criterio médico, ¿verdad? Yo puedo creer que mi familiar está muy grave y solicito una terapia cuando realmente no lo es así. Es el criterio médico el que debería primar en estos escenarios. Pero bueno, la ley dice que el juez puede ordenar. Ahora el escenario va a ser a quién sacarle de la terapia para acomodarla a un paciente que un juez ordenó, ¿verdad? Ese va a ser todo un escenario, ya está siendo un escenario complicado. Los amparos judiciales están llegando, pero a pasto, como dicen. Ya son como 6 amparos judiciales impuestos en este momento en Ingavi. 6 amparos judiciales, doctor, perdón, disculpame que te interrumpa, 6 amparos judiciales para terapia intensiva. Sí,
así mismo. ¿En los últimos días nada más, doctor? En estos días. ¿Desde hace cuánto que empezó a darse de manera más seguida? Esta semana. ¿Y que es la semana crítica de la falta de camas. Y hablando justamente del problema de camas, hoy el doctor José Fusilo, quien trabaja en el INDERAN, decía que ayer hubo un importante número de altas. Hoy también al mediodía unas 10 personas dejaron el INDERAN, pero decía que una hora después ya 25 personas estaban en la lista aguardando una cama de internación, no de UTI, una cama de internación y poder agarrar una conexión de oxígeno y poder sobrellevar la enfermedad. Pero vamos a seguir hablando de este tema porque recuerdan ustedes el ex CIMEFOR, Mariano Roque Alonso, hoy CIME. Bueno, ahí hubo una visita, el presidente de la República estuvo por ese lugar, fíjense ustedes en las camas que fueron acondicionadas, balones de oxígeno, una de las cuadras, 25 camas. Esto se puede ampliar a 50, incluso se puede llegar hasta 100 lugares. ¿Para qué? Porque en este sitio van a ser llevadas las personas que van dejando las terapias intensivas, pero que requieren todavía de una atención, de una asistencia médica. Y es una manera también de ir descomprimiendo algunos hospitales. Pero así como están las cosas, esa situación no va a darse debido al gran número de personas que están ahí día a día esperando turno para ingresar a una cama. Ya no decimos luego terapia intensiva, sino a una cama de internación. Para asistir a todas esas personas que van a ser llevadas hasta este sitio, hasta este cuartel militar, fueron contratados 28 médicos y 54 enfermeras. Lo que decía al respecto, las explicaciones brindadas por el doctor Roque Silva. Este era el escenario que no queríamos llegar, ¿verdad? Nosotros lo habíamos visto lejano, pero hoy nuestros hospitales están saturados de pacientes, entonces esta era la tercera línea que pensábamos nosotros de acción de habilitar camas en lugares donde inicialmente no lo pensábamos, ¿verdad? Nosotros acá en el CIME ya habíamos habilitado los albergues para los COVID positivos que habían venido del exterior, entonces este es el trabajo que estamos haciendo, estamos continuando y esperando también de que esto sea un mensaje a la ciudadanía de la situación real. Hay mucha gente que niega del colapso en los hospitales, pero en este momento necesitamos que la gente entienda. Estamos prácticamente en una situación límite, esto nos va a dar un poco de oxígeno. Todos estos pacientes que van a venir ya van a venir remitidos de los hospitales, ya prácticamente con su tratamiento estamos viendo toda la provisión de insumos. Hay que entender que estos pacientes prácticamente van a venir a terminar su tratamiento acá. No hablamos de drogas muy complejas ni las que tenemos en un stock reducido, solamente acá hablamos ya de antibióticos, protectores gástricos, o sea, son pacientes que ya prácticamente están próximos a ser dados de alta. Y decían también las autoridades que todos los cuarteles militares están a disposición de salud pública para convertir sus respectivas cuadras en salas de internación. A un internado. Escuchemos el ambiente. De su familiar, este paciente que ya va a casa después de vencer al COVID-19. Y vamos a mostrar también lo que ya venían mencionando ustedes, compañeros. Hicimos también. Sí, es cuestión de empatía realmente porque acá... Algo muy lindo que está pasando, seguramente uno de los días... Qué emotivo momento, el momento más esperado, no tanto para el paciente como así los familiares, que estuvieron contando los días para que esto se pueda hacer realidad. Bueno, y vamos a hablar de la solidaridad de esta que también se acerca sobre todo a los hospitales por parte de voluntarios que están realizando todo tipo de acciones para poder hacerles sentir un poco mejor a estos familiares que están en los hospitales y también para alivianar de alguna manera los gastos que tienen en el lugar.
Raúl, ¿cómo estás? Compartiste hoy una jornada riquísima, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes, y a todos los televidentes de 24 horas. Sí, un momento muy emotivo, demasiado, diría, además, la solidaridad que se vio en el INERAM. ¿Por qué decimos solidaridad? Porque las internas del Buen Pastor se levantaron hoy muy temprano para preparar más de 1000 chipas que se fueron distribuyendo en distintos hospitales. Llegó también en el INERAM con la cabeza de la licenciada Lourdes Centurión, quien acompañó esta entrega a los familiares de pacientes, la rica chipa paraguaya, algo muy tradicional en este miércoles santo que lastimosamente los familiares de los pacientes no van a poder realizar el día de hoy, y es por eso que le hicieron llegar esta comida tradicional de nuestro país, que es la chipa. Y de esa manera compartíamos también videos de cómo a medida que se iba repartiendo la chipa también iban recibiendo altas varias personas que estaban internadas, en este caso por COVID, en el INERAM. Pero primeramente vamos a escuchar lo que decía la directora del Buen Pastor con relación a esta entrega solidaria de las Cuñán Bareté del Buen Pastor. La iniciativa nació en el corazón de los funcionarios y nosotros conversamos con las mujeres privadas de libertad de hacer 1000 chipas para repartir en los hospitales. Ellas se predispusieron, comenzaron a organizarse y hoy a partir de las 5 de la mañana empezamos a elaborar las chipas y llegamos a superar las 3000 chipas. Pudimos pasar por el hospital. El objetivo era 1000. 1000. Superamos la meta ampliamente con la ayuda de la ciudadanía que se sumó también a esta actividad. Y es la forma de decirle a la sociedad paraguaya de que las mujeres privadas de libertad están dispuestas a reinsertarse a la sociedad. Y de esta manera, con esta actividad solidaria, demuestran aún más. Es lo que queremos, es decir, estamos presentes. La chipa es una muestra de cariño y una muestra de servicio a las que están dispuestas las mujeres privadas de libertad. Además, licenciada, es algo muy tradicional que tenemos muy arraigado nosotros los paraguayos, la realización de esa chipa, y muchos de los que están acá no van a tener la dicha de poder hacer, y es por eso también la actividad. Es lo que nosotros no quisimos, que ellos sientan una Semana Santa diferente. Entonces dijimos, ellos no pueden elaborar la chipa, vamos a elaborar nosotros por ellos, y ese es nuestro aporte. Y realmente fue un día muy emotivo, emoción a flor de piel, hasta las lágrimas, esos abrazos que eran interminables en el INERAM, cada paciente que salía y abrazaba como si fuera la última vez a su familiar, gestos de mucha solidaridad, de mucha empatía se vivió, porque como bien lo mencionaba Aníbal anteriormente, más de 10 pacientes recibieron el alta y estaban ahí esperando a sus familiares, quienes anteriormente no lo podían ver a ese paciente que se encontraba adentro, sino que recibían solamente el informe cada 24 horas. Y eso se veía en el video, la emotividad con que daban esos abrazos, esas lágrimas que dejaban escapar, porque veían después de mucho tiempo a esa persona entrañable como ser papá, mamá, hermano, quienes se encontraban luchando contra esta enfermedad que es el COVID-19. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaban los familiares también con esta situación. Estamos esperanzados lo mejor. ¿Hace cuánto que estás aquí con tu familia? Hace una semana. ¿Hace una semana que no lo podés ver? Sí, hace una semana. Solamente por informe. Noticias. Mi hermana hace 5 días que está internada, ya intubada. Pero como decía, viendo así la gente que sale, estamos con mucha esperanza. Muchas personas salieron de alta. Muchísimo. Sí, por eso con mucha esperanza y vamos a salir de esto, en el nombre de Dios. También la funcionaria del Buen Pastor que trajeron chipa. Gracias al pueblo paraguayo, porque cumplen con nosotros. Impresionante la ayuda que nos dan de todos lados. Y no es el gobierno, es el pueblo paraguayo. ¿No se sienten solas con esta situación? Con el pueblo paraguayo no. Hoy es un día de mucha bendición, realmente es un día esperanzador. Hasta ahora están saliendo 5, con este señor que va a salir ahora de 5. ¿Vos tenés algún paciente? Sí, yo le tengo a mi papá está intubado desde el día jueves, pero de a poco el informe del día de ayer fue esperanzador, ya está mejorando, está en un 80% ya de recuperación y esperemos que verlo también así, ¿verdad?
salir por las puertas grandes. Realmente te causa mucha angustia, mucha ansiedad, porque el informe, como ya lo saben, sale a partir de las 3 de la tarde. Tarda más o menos 24 horas en saber cómo está tu paciente, entonces eso te produce angustia, ansiedad, pero mucha fe. Tenemos mucha fe y mucha esperanza puesta en Dios de que mi papá va a poder salir pronto. En días que estaba la incertidumbre de no saber del paciente, se llenó de esperanza y de mucha emotividad en el INERAN. Y esto se vio reflejado en este caso por los familiares, y no también familiares, sino que muchas personas que se encontraban alrededor, que veían que salía un paciente y empezaban a aplaudir, querían ir a dar ese abrazo, pero lastimosamente no podían. Solamente el familiar se acercaba y daba ese abrazo y diciendo: vencí al COVID y ahora me voy a mi casa. Eso es los familiares que están esperando que su paciente salga y que por fin puedan volver a casa después de luchar contra este virus, Mercedes. Es así, es así. Gracias, Raúl, por estos detalles. Realmente una situación tan especial la que viven estos familiares, porque las esperanzas muchas veces se acaban, las necesidades inundan esos momentos de esperanza que uno tiene. Sin embargo, ver el alta, ver a su paciente, a su familiar salir por esa puerta, ha de ser un momento único después de haber superado una enfermedad que muchos no lo hacen. Gracias, Raúl, hasta luego. Hasta luego. Y vamos a seguir hablando de la característica solidaridad de los paraguayos, esta vez en el Buen Pastor, en el reclusorio de mujeres, donde las internas, como ya estuvimos mostrándoles, se encargaron de la preparación de chipas para distribuir a los familiares de pacientes internados en distintos hospitales públicos, y en ese sentido también la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, estuvo colaborando con las internas y también mencionaba, entre otras cosas, que el protocolo bien aplicado evitó más fallecimientos de internos en las distintas cárceles del país a consecuencia de esta enfermedad. Separadas por grupos que corresponden a pabellones, se organizaron las internas del penal de mujeres Buen Pastor. La meta era llegar a la mayor cantidad de chipas, esta vez, para donar a familiares de enfermos y médicos de varios hospitales. Las internas y las funcionarias y funcionarios tuvieron la idea de colaborarse para hacer chipa para los familiares y para el personal de blanco de los hospitales donde hay personas enfermas internadas de COVID, y para hacerle la contención a los familiares que no pueden irse a su casa ni pasar una Semana Santa tradicional o común como se hace siempre. Entonces ellas tuvieron la idea de cocinar. Inicialmente eran 1000, creo que vamos a llegar con los insumos que conseguimos a 2000. Inicialmente íbamos a cubrir solamente el INERAM y ahora vamos a incluir el Hospital de Clínicas. Acá ya hay una competencia, creo, por pabellones. Como puedes ver, hay varias mesas que son de pabellones diferentes. Algunas hacen con harina de maíz, otras hacen con almidón solamente. Están discutiendo ya cuál de las chipas es más rica. Y así está. Sí, así mismo es, así están. Y acá están trabajando intensamente y ya salió la primera tanda de 1.300 que ya se van a repartir. Según la ministra, muy por debajo de lo estimado, se han dado los casos graves de COVID-19 en los 18 centros penitenciarios del país, al igual que los decesos producto del contagio. En la fecha, solo un caso sospechoso hay en el penal de mujeres. Bueno, nosotros, en comparación con el afuera, estamos bien, en el sentido que tenemos pocos contagios. El único contagio masivo que tuvimos ahora es el Centro Educativo Sembrador en Villarrica, donde la población es bastante menor que de los adultos, ¿verdad? Tenemos 20 contagiados, pero es casi toda la población. Y tenemos funcionarios, de los cuales sí el director está en terapia intensiva. Pero si vamos a hacer un comparativo en números, no tenemos contagios masivos y son casos puntuales en cada centro. Nosotros teníamos una proyección, lo que dicen los médicos, epidemiológica, de tener entre 150 y 200 fallecidos. El fallecido del día de ayer completa el número 7 de internos más 7 del personal penitenciario. En total 14. De todo el país, de todos los centros penitenciarios y educativos, desde que comenzó la pandemia. En el último caso, según la ministra de Justicia, contó con la asistencia necesaria. También destacó que dentro de la población penitenciaria existen afecciones que no dejan de ser también graves. Porque nosotros también tenemos tuberculosis, que muchas veces confunde, porque también es una enfermedad respiratoria.
y muchas veces se descarta el COVID, pero da positivo a tuberculosis. Entonces, cuando se hace esa diferenciación, por supuesto, ya cambia el tratamiento. Y para los casos de internación y terapia sí acudimos al sistema de salud pública, pero gracias a Dios no tenemos muchos casos que requieran internación. Nosotros hacemos la protección en sectores diferenciados que de tercera edad, que tratamos de tenerlos aparte en un pabellón distinto. También las personas que tienen identificación de enfermedades de base. Lo que tenemos mucho más común es la hipertensión y la diabetes, que muchas veces si no se descompensa, el mismo paciente no quiere asumir porque eso implica una dieta. Acá en el Buen Pastor hay dieta diferenciada para hipertensas, separamos la fabricación de la comida, pero sí, en el caso de las adicciones sí es un problema porque tenemos muchas personas adictas y a diferentes sustancias, ¿verdad? Lo que sabemos que el crack sí descompone el sistema respiratorio de una manera terrible, pero no hemos tenido ningún caso de que se haya tenido infección y complicación a raíz de eso. En todos los casos, los internos con síntomas, según la jefa de la cartera de justicia, son separados en áreas específicas y, de ser necesario, trasladados a centros asistenciales de mayor complejidad. Bueno, ayer acompañamos en este mismo horario el desarrollo del operativo Tartufo, que desmanteló este esquema corrupto que se dio en este caso en el Puente de la Amistad en la Cabecera, específicamente involucrando a funcionarios aduaneros, así como también militares y, por supuesto, según lo que se puede observar en las imágenes, a los propios paseros que pagaban importantes sumas a los funcionarios aduaneros para que se pueda pasar mercaderías de contrabando del Brasil a nuestro territorio. Hoy trascendieron las imágenes de circuito cerrado que estamos repasando con ustedes de ese momento. Allí vemos un ademán de la pasera aparentemente pasándole algo en la mano de uno de los funcionarios que se vio implicado y que ya está también en poder del Ministerio Público. Nuestro compañero Luis Gavilán ayer acompañaba en vivo el procedimiento donde se sorprende a estos implicados en este esquema de coima. Allí está el momento exacto en que le pasa algo en la mano y él mismo guarda en su bolsillo lo que sería aparentemente la suma pagada para poder permitir este ingreso o el paso ilegal. Hoy se hizo una conferencia de prensa con respecto al procedimiento, al desarrollo de la operación Tartufo. Daban más detalles y, por supuesto, también nos permitían conocer estas imágenes de circuito cerrado que estamos repasando con ustedes. A modo de repasar nada más, estamos hablando de 5 funcionarios aduaneros implicados, 2 personales militares de la Marina y 2 paseros que ya están también enfrentando este proceso. Vamos a repasar un poco lo que decía el fiscal Rodrigo Estigarribia con respecto a esta operación. Estos hechos que encontramos son el hecho punible de cohecho pasivo agravado, que sería la coima, conocida comúnmente. También podría hablarse de asociación criminal y de contrabando. La Fiscalía General del Estado dio instrucciones específicas de la lucha contra la corrupción y en este caso concreto tenemos elementos de sospechas sobre funcionarios que supuestamente solicitan y recibían sumas de dinero a cambio de hacer pasar o bien omitir controles en la zona primaria de aduana de Ciudad del Este. Como dije, tenemos suficientes elementos de sospecha. Esto fue un trabajo interinstitucional. Se debe resaltar el apoyo tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y también los Ministerios Anticorrupción y la lucha contra el contrabando. Y se está iniciando esta investigación. Ahora se van a analizar los elementos de sospecha. En el allanamiento encontramos sumas de dinero considerables, puesto que esta gente habría entrado supuestamente a las 18 horas. El procedimiento se hizo a las 19 y en una hora ya se encontró una suma considerable de dinero que presuntamente vendrían de estos hechos. Así también existen 2 particulares que fueron hallados dentro del lugar que estarían vinculados a esta investigación.
Bueno, y no solamente se puede ver la imagen de esta mujer comprometida con el pago de la coima, sino que ahí estábamos analizando aquí también con Mercedes y Aníbal otra de las imágenes donde se ven a más personas ingresando a esta sala donde aparentemente se da una conversación de todo, uno puede presumir, y después se da el pasamano, Aníbal. Entran ahí a esa dependencia, van entrando por turno. Ahí está. Ahí viene, se aglomeran ahí frente a esa oficina. Afuera. Es una imagen acelerada nomás, pero se puede ver el momento en que ingresan y se encierran allí. Y ustedes saben, recuerdan que en la lista de detenidos hay 2 militares. Sí. Y en las imágenes aparecen 2 militares. Afuera. Tal cual. Afuera, como controlando todo. Pero que ingresan primeramente y luego salen como si nada. O sea, Sí. una actitud bastante sospechosa. Ese es el movimiento que se daba para estos pagos y que pudieron ser evidenciados mediante estas grabaciones. Allí está el horario incluso. Y por supuesto, son las evidencias que tiene en su poder el Ministerio Público y la unidad interviniente para poder comprometer a estas personas con el hecho investigado. Habló también al respecto el coordinador de la unidad anticontrabando, Emilio Fuster. En este lugar simulaban incautaciones. Las incautaciones, por ejemplo, de pequeña cantidad de pollo, pequeña cantidad de azúcar, pequeña cantidad de verdura, formaban parte de la coima también, ¿verdad? Recibían dinero y le decían, yo tengo que justificar mi puesto, tráeme pollo, tanta caja de pollo, tráeme tanta caja de huevos, y con eso voy a decirle a mis superiores o a las autoridades encargadas, estamos trabajando incautando, ¿no? Eso también se observó en la conducta de estas personas. Y también, lógicamente, destacar a aquellos funcionarios, vamos a hacer vuelta de página, los culpables van a pagar por esta responsabilidad. Se han profundizado las investigaciones y efectivamente los indicios y otros medios de prueba han constatado de que efectivamente estas personas encargadas del control para evitar específicamente el ingreso de productos en forma clandestina al país, estaban recibiendo aparentemente sumas de dinero a los efectos de hacer ingresar las mercaderías y lógicamente era llenar de esos productos en los mercados de Ciudad del Este, Caguazú, Coronel Oviedo y otros puntos del país, en detrimento de las personas o de los empresarios y los productores que trabajan en forma formal, está apostando al país, está pagando impuestos. Y nosotros, el gobierno, seguimos firmes bajo la directiva del señor presidente de la República de proteger a nuestro productor, de proteger a nuestro industrial y por sobre todas las cosas proteger el empleo de la gente. Esto genera generalmente desempleo, ¿verdad? Porque genera competencia desleal, ¿verdad? Entre el formal e el informal. Nosotros estamos decididos en que queremos un país formal, trabajar en ese proceso con todas las instituciones que integran la OIC, ¿verdad? Y vamos a ver, como siempre señalamos y actuamos en consecuencia, cero tolerancia a este tipo de conducta. Corrupción y contrabando van de la mano. Tenemos el apoyo firme también del Ministerio Público. Bueno, ahí accedíamos a los detalles entonces del operativo Tartufo. Un secreto a voces prácticamente lo que tiene que ver con el contrabando, el pago de coimas, pero no termina de impactar las imágenes cuando son sorprendidos, en este caso haciéndolo en flagrancia. Por cohecho, contrabando y también asociación criminal estarían siendo procesadas estas personas. Sobre la Ruta 7, en una zona bastante despoblada, 3 hombres estaban parados en el medio de la ruta vestidos con el uniforme policial. Altearon a un comerciante que iba camino a Salto del Guairá con una importante cantidad de mercadería. Se robaron todo y desaparecieron. La víctima se dirigía con destino a la ciudad de Saltos del Guairá. Al alcanzar la entrada a la ciudad de Hernandarias, sobre la ruta Paraguay número 7, fue interceptada por 3 desconocidos que fingieron ser agentes policiales. A punta de arma de fuego, le obligaron a entregar la camioneta que transportaba una importante cantidad de productos electrónicos. El valor de las mercaderías se desconoce y también de los autores, ya que en la zona del atraco no hay circuito cerrado. Fue interceptado por 3 personas del género masculino con arma de fuego y lo obligaron a descender del vehículo como también para abordar el automóvil en que se movilizaban los supuestos autores. Estas personas mencionaron que supuestamente eran policía. Asimismo, estaban portando placa policial y todo con vestimenta particular. El que estaba transportando desconocía la mercadería que estaba transportando, por el cual hasta ahora
no hay una denuncia formal referente a la mercadería, de qué se trataría y el monto aproximado de lo robado. Investigadores están en busca de pistas para llegar a la identificación de los delincuentes. Con 48 minutos en todo el territorio nacional. Seguimos informando y hablamos ahora del ámbito internacional, pero siempre muy específicamente todo lo relacionado al COVID-19. Atención, porque ahora preocupa y mucho al Brasil, además de la cantidad de contagios y muertes que se registran prácticamente a diario, la aparición de una nueva cepa, a la cual ya la llamaron P1. Brasil detectó una nueva variante del COVID-19 del estado de Sao Paulo, que es similar a la que primeramente se identificó en Sudáfrica. Ya lo anunciaban este miércoles las autoridades del Instituto Biomédico de Butantan. Anunciaban primeramente un total de 7.000, en este caso 3.780 muertes, que son relacionadas a los casos de coronavirus. Y se habla de que esta variante podría ser la causante de los contagios masivos y de cierta resistencia inclusive a las vacunas que están siendo aplicadas en el vecino país. 3.780 muertes solo en un día, y son las que corresponden ya a este martes. La variante sudafricana ha alarmado a los expertos en salud pública, ya que existen dudas sobre la eficacia de las vacunas que íbamos mencionado. Brasil ya está lidiando con su propia variante, la llamaron el P1, y es aparentemente la causante de la mayor cantidad de contagios ahora. No se tienen referencias, como se habla de una cepa bastante similar a la de Sudáfrica, de que el paciente haya tenido contacto, haya viajado a ese país sudafricano, por lo cual se habla de que podría tratarse de otra nueva variación de la ya existente y detectada en el Brasil. Por eso es que está preocupando y mucho, en el sentido de que cada día se registran más muertes y la infección, o cada vez son más la cantidad o son más las personas que resultan infectadas aparentemente ya con esta nueva variante que se registra en el Brasil. Es la noticia que nos lleva al vecino país. Pero ¿qué sigue pasando en el mundo? Y atención, que de Brasil nos trasladamos rápidamente al viejo continente y a uno de los países más emblemáticos de esa región, Francia, que ha registrado ya también más de 33.000 muertes tan solo el martes. En tal sentido, ese país vuelve al confinamiento ante el temor de una segunda ola más dura que la primera. Es lo que anunciaba hoy Macron en una conferencia de prensa, en donde indicaba y ya daba referencia de las nuevas medidas que empezarán a regir a partir de este viernes. Los negocios considerados no esenciales, como bares y restaurantes, cerrarán, pero atención, las escuelas y las fábricas seguirán abiertas. Se busca mitigar el impacto económico como consecuencia de esta cuarentena relativamente estricta. 33.000 son los nuevos casos que se han registrado en Francia, y de esta manera ya Macron ordenó un nuevo confinamiento que entrará a regir a partir de este próximo viernes. A propósito del COVID-19, vamos actualizando nuestro cuadro de vacunas a nivel regional. Hubo variaciones tanto en Chile como en Bolivia, respectivamente, países que anoche registraron la llegada de nuevos cargamentos. Destacamos rápidamente que son ya ahora un total de 1.312.000 las dosis de Pfizer que llegaron al país trasandino, y por su parte también una importante cantidad de vacunas que han llegado a Bolivia, totalizando, en este caso la Sinopharm, ya unas 700.000 dosis. Son los únicos dos países en la región en los cuales se ha registrado en las últimas horas, principalmente anoche, la llegada de aviones cargueros con nuevas dosis de las vacunas contra el COVID-19, según podemos destacar en nuestra tabla de vacunas recibidas. Respecto al porcentaje, la cantidad de personas inmunizadas en relación a la densidad poblacional,
Chile evidentemente sigue encabezando esta lista. Ya al miércoles son un total de 10.181.661 los pacientes inmunizados, el 53% de esa población ya fue inmunizada, 53,26%. Uruguay alcanzando siempre el segundo puesto con 17,74%. Brasil con el 8,57% de personas inmunizadas, por encima, unos puntos por encima de la Argentina, que lleva el 8,29%, siempre con relación a la densidad poblacional. Colombia, 1.965.054 pacientes inmunizados, alcanza ya en total, o el total del 13,86% de la población a ser inmunizada. Bolivia, 275.810 personas aplicadas con las dosis, 2,86% de la población. Ecuador ha presentado una variación importante también en las últimas horas, 235.000 son los pacientes inmunizados, el 1,33% de la población a ser inmunizada. Paraguay con 43.220 alcanza el 0,58%. Y atención, hubo novedades en Venezuela, varió la tabla. Ya 2.000 personas aproximadamente, 2.000 personas más las inmunizadas en las últimas horas, llegando a 14.223 y variando un poquito el porcentaje de inmunizados en ese país, que alcanza el 0,05%. Y vamos a escuchar ahora al ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti. Durante su recorrido por la ciudad de Pilar hizo el anuncio de que el lunes retornan las clases híbridas, es decir, las presenciales más las virtuales, pero aclaraba una situación, que en las escuelas que no tienen las condiciones tanto edilicias como de bioseguridad, las clases no pueden empezar. Todo dependerá de un comité de riesgo institucional. Recordaba también que bajo la administración pública se encuentran 8.600 instituciones y de esta cantidad, 6.970 están en condiciones de recibir nuevamente a niños y adolescentes. Si no están dadas las condiciones, no puede funcionar ninguna escuela. En las escuelas que sí tengan las condiciones necesarias, necesitamos poner al niño en el centro del proceso de desarrollo. Necesitamos que las clases continúen. En el Paraguay, 6.970 escuelas que fueron evaluadas de manera positiva, esa de 8.600. Eso representa realmente un porcentaje muy alto. Nosotros tenemos más del 60% hoy de los estudiantes que decidieron volver a sus aulas. Eso es un porcentaje que se replica en general en el Paraguay. En el departamento de Ñembucú tenemos un 37%, si no estoy equivocado, de padres y estudiantes que dijeron queremos volver a aula. Entonces, realmente esa es la cantidad de instituciones que por lo general continúan en Ñembucú y en el Paraguay. Y por supuesto, este anuncio del ministro de Educación no cayó para nada bien a los distintos gremios de educadores. En primer lugar, al Sindicato Nacional de Directores, liderado por Miguel Marecos, quien dijo que la situación se está agravando, en consecuencia no corresponde que los niños y adolescentes y por supuesto los docentes retornen a clases. El SINADIS sigue sosteniendo que las clases presenciales como mínimo tienen que retomarse a partir de la segunda mitad de este año. Son una serie de factores que hacen, y aparte de eso ahora está la vida, que es muy importante. Entonces, ¿qué es mejor? Sigamos clases virtuales, volvamos al sistema de docentes institucionales, tenemos todo este semestre para trabajar en medidas estrictas de bioseguridad. Duele decirlo, pero lo tengo que decir. En muchas instituciones no llegaban, por ejemplo, no llegó el alcohol de Petropar. Por ejemplo, acá en Luque nomás. Entonces yo estuve la semana pasada con más de 30 directores. Entonces son muchas cuestiones que yo creo que ella con el ministro y el ministro de Salud deben volver a abordar este viernes y ver si pueden darnos la razón, porque las veces que decimos nosotros siempre acertamos, los damos con evidencia científica los datos, no es que decimos por decir más. Y en esta segunda parte vamos a escucharlo a Silvio Piris, quien es secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay, que es
el mayor gremio, el gremio que nuclea la mayor cantidad de docentes. Por supuesto, esta federación también está en desacuerdo con el retorno a partir del lunes a las clases presenciales y decía Silvio Pires, entre otras cosas, que hasta ahora nadie presentó un informe científico que demuestre que en las escuelas y en los colegios no existen contagios. La situación actual está bastante complicada, tenemos más de 2.000 contagios por día, más de 50 decesos por día y tenemos ya números importantes de colegas docentes que están perdiendo la vida y un número importante de colegas que también están actualmente afectados por el COVID-19 y consideramos no oportuno el regreso a las clases híbridas a partir del lunes 5 de abril, por lo cual vamos a estar insistiendo con el nuevo ministro que por lo menos durante el mes de abril o hasta que lleguen las vacunas se pueda prolongar, se realice esto en forma virtual. Nosotros tenemos un reporte cercano a los 1.000 docentes que hoy mismos están con el COVID-19, es decir, están contagiados y ya tenemos inclusive muchos de ellos ya, es decir, inclusive ya superaron esta enfermedad, pero la estadística que nosotros tenemos cercano a 1.000 docentes a nivel país que hoy están afectados por este virus y tenemos un número importante, ya cercano a los 50 docentes que han perdido la vida a partir de la aparición de este virus. Así que no sé cuál es el parámetro, no sé cuál es el estudio científico el cual determina que en la escuela no existan los contagios. Cuando una buena idea tiene el acompañamiento de muchas personas, solamente algo bueno puede salir. Y esa es la experiencia de la familia Masulli, quien hasta ahora realiza de manera increíble este gran acto de solidaridad. Estamos hablando de miles de platos de comidas que ya fueron entregados a pacientes y específicamente a familiares de pacientes que están apostados en diferentes nosocomios. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Contanos más. ¿Cómo están? Buenas noches. Exactamente, Mercedes. Y observen, por favor, cómo se realiza el preparativo. Y en esta ocasión, ¿verdad? Ya para la cena. Si bien este proyecto, este emprendimiento de la familia Masulli Acuña creció, porque en otros lugares ya también hay gente preparando, ahora ellos están alistando un rico menú para los familiares de pacientes con COVID-19. Mónica, realmente muy trabajadora. Hace horas estás metida en tu cocina, alistando todo. Y bueno, contanos una vez más la repercusión por parte de la gente, ¿verdad? Cómo están ayudando en este proyecto tan lindo que encabezan. Así es. Bueno, primero te cuento el menú de hoy. Estamos sirviendo hoy fideos a la manteca con un estofado de carne que tiene un saborcito, un olorcito que yo estoy segura de que les va a gustar. La idea es variarles un poquitito la comida y son porciones bien abundantes, como se puede ver, llevando un poco de amor a todas estas familias que están allá afuera y pasando por un momento duro que nosotros conocemos. Ya saben que esto empezó porque nosotros sentimos la necesidad de apoyar, sabiendo que esta enfermedad es muy larga, genera mucha angustia y sentimos que podíamos hacer algo por las familias que están a la espera de noticias, ¿verdad? Y se convirtió de algo de 30, 40 platos en algo que hoy... Creo que hoy vamos a superar los 1.000 platos en total entre todas las cocinas que están habilitadas dentro del proyecto. ¿Y a cuántos lugares irán? ¿Está, por ejemplo, INERAM en la lista? Está INERAM, está Clínicas, está el Hospital Calleí de San Lorenzo, está IPS Central, IPS Ingavi, el Hospital de Villa Elisa, de Lambaré, está el Hospital de Barrio Obrero, Limpio, el Hospital Nacional de Itagua. Son muchísimos lugares, seguro que me estoy olvidando de alguno importante en el medio, pero la idea es llegar a la mayor cantidad posible de personas. Todo este alboroto es porque siguen llegando las donaciones hasta esta hora, impresionante, o sea, me disculpo porque estamos en vivo, pero es todo el tiempo así, ¿verdad? La gente no para de traer, a nosotros no nos paran de agradecer, de acercarnos estampitas, mensajes, esquelas con la disponibilidad de tiempo que tiene la gente. Nos agradecen la generosidad, nos agradecen nuestro tiempo y realmente nosotros sentimos que nosotros también tenemos mucho que agradecer porque conocimos tanta gente linda en este proceso que no es solamente lo que estamos dando, sino también lo que estamos recibiendo. Acá está tu hijo Juan Ignacio, está tu marido Víctor Acuña, porque quiero que vean la imagen de apoyo. Esto pasaba el sábado
durante la noche estábamos en el hospital de San Lorenzo acompañando como en medio de la llovizna ustedes, Víctor, estaban entregando alimentos y también insumos para todo lo que implica este cuidado contra el COVID-19. Así mismo, y no solamente alimentos, gracias a las donaciones de toda la gente, estamos pudiendo llevar mantas, llevar tapabocas, artículos de higiene personal también a las personas. También hicimos donaciones que nos trajeron colchones inflables también. Entonces tratamos de llevar todo lo que se pueda necesitar a estas familias que están prácticamente algunos en sus autos a la intemperie esperando noticias de sus familiares enfermos. Víctor, para la gente que está viendo y quiere seguir ayudándoles, muy importante el número de teléfono y cómo deben hacer, porque entiendo que hay varios ingredientes que ya tienen y otros que están faltando, ¿verdad? Y nosotros estamos pidiendo más proteínas que nos traigan, porque tenemos ya muchas donaciones de fideos, de aceite, arroz también, de gente que no donó. Entonces, si quieren donar carne molida, pollo, es bienvenido. Y todos que puedan seguir a la cuenta de Twitter @NachoMazuli para poder ir enterándose diariamente de qué lugares estamos llevando y también qué estamos necesitando. Los números de teléfono ahí para poner en el Zócalo también. Acá está Nacho, sí, el que se encargó de hacer viral esta historia porque compartió en sus redes sociales. Sí, reiteramos también tu arroba. Sí, mi arroba en las redes sociales es Nacho Mazuli, tanto en Twitter como Instagram, donde voy avisando de las necesidades y de paso mostrando un resumen de todas las cosas que se lograron durante el día. Y de nuevo te dejo el número de teléfono, que es 0981 520 666. Ahí me pueden contactar todas las personas que quieran ayudar, acercar sus donaciones o lo que sea, ¿verdad? Y también les dejo el número de mi mamá, que es 0981 406 328. Aparte de todo esto, también ellos preparan otros menús, porque al principio, Nacho, en la primera visita que hicimos, ustedes se encargaban de llevar cenas. Ahora ya van a cualquier hora del día y allá, por ejemplo, hay sándwichitos que son espectaculares para saciar un poco el hambre. Sí, así mismo, ahora gracias a todo el apoyo que estamos teniendo y la cantidad de gente que se suma, ya podemos llevar desayunos, meriendas, almuerzos, no solo platos de cena. Y bueno, lo que más éxito tuvo son los sándwichitos, ya que un montón de gente se prende, cocinan en familia en su casa y muchas veces nos acercan acá o algunas veces acercan directo a los hospitales, pero está todo coordinado para que todos puedan recibir. Sí, Mercedes. Ellos, varios miembros de la familia Mazuli tuvieron COVID, ¿verdad? Creo que Nacho tuvo COVID. ¿Quién más acá en la familia? El señor Víctor, sí. Víctor tuvo COVID, ¿verdad? Los tres tuvieron COVID, pero a Víctor le agarró con más síntomas, ¿verdad? O sea, estuviste más complicado, por así decirlo. Sí, yo tuve 15 días internado y después un mes y medio de recuperación acá en el departamento. Y a ustedes un poco más leve, podríamos decir. Sí, a nosotros nos agarró de manera mucho más leve, pero igual sufrimos un montón en todo lo que fue el acompañamiento a Víctor, era en el momento difícil. Así que entendemos bastante lo que pasan los familiares también de los internados. Y conste que, Mercedes, a ellos no les tocó irse, por ejemplo, al INERAM. O sea, Víctor no estuvo internado allí, ni en clínicas, ni nada. O sea, ¿ustedes cómo se enteraron de lo que se vive allí? Mira, estando mirando un noticiero el 3 de marzo, vimos esa necesidad de familias que estaban sin comer, que querían vender incluso su cuerpo. Una señora que nos conmovió, a Moni, que vio eso, nos dijo en familia, podemos hacer algo por ellos, vamos a llevarle un plato de comida que no tenían ni qué comer. Y entonces ahí fuimos al súper ese mismo día, compramos y comenzamos a llevar 20 platos de comida al INERAM esa misma noche. Y en medio de la necesidad, muchas personas quienes inclusive realizan actividades para comprar lo que necesitan y otros que hasta son estafados, porque ya escuchamos casos de personas que querían comprar oxígeno, por ejemplo, y le terminaron vendiendo, por ejemplo, extintores. Bueno, sí, la verdad que día a día también nos vamos enterando de cosas que no son tan buenas, pero bueno, nosotros desde acá y con toda la gente que nos ayuda tratamos de concentrarnos en lo positivo y en lo que podemos dar nosotros para
para hacer que toda esta situación sea más amena para ellos. ¿Te parece, Mercedes, si mostramos un poco la cocina? Porque esta es la cocina principal, podríamos decir. De aquí nació todo y ahora ya hay otras cocinas. Me decía acá Mónica que ya está quedando chica la cocina y vemos la posibilidad de, bueno, cambiar de repente todos los electrodomésticos a algo más industrial, Mónica, porque estás cocinando en cantidad. Sí, claro, también es una posibilidad. Nosotros hoy nos arreglamos con lo que hay y nos gusta también la idea de que más gente se sume y pueda hacer, porque yo creo que cuando uno vive la experiencia de hacer es cuando realmente se involucran los proyectos, ¿verdad? No solamente cuando dona algo, pero bueno, son diferentes maneras de ayudar. Acá yo siempre tengo una mano amiga que está colaborando conmigo, siempre hay alguien que me da una mano, hay muchísima gente que colabora también cortando verduras en sus casas y trayéndome listo para usar. Entonces eso nos aliviana el trabajo de una manera increíble y también evita que se pierda, porque imagínate que a veces llegan, no sé, 15 cajones de tomate y si no procesamos en el momento esa comida y congelamos, ya la perdemos, ¿verdad? Y hoy Mónica tiene 2 brazos más porque está su amiga, la señora Ana González, periodista también, amiga nuestra. Y hoy en modo cocinera, doña, ¿cómo te sentís trabajando acá de cerca con la familia? Súper bien, uno se siente bien cuando hace este tipo de acciones, es a lo que se apela en este caso y la gente respondió enormemente al llamado de solidaridad y de empatía de Nacho, que fue el que comenzó esto en las redes sociales, y eso se expandió, ¿verdad? Porque eso es lo bueno, porque la empatía se tiene que expandir, ¿verdad? Entonces, lo mejor que uno puede dar es lo poco que tiene de sí, ¿verdad? Porque la solidaridad no consiste solamente en dinero, consiste en lo que uno puede dar. Muchas gracias, Ana. Entonces, y te dejamos seguir controlando ahí las ollas. Gracias a la familia quien una vez más nos recibe. Bueno, ahí tienen los números de teléfono para todas las personas quienes quieran ayudar. Quizá y no pueden traer ingredientes, pero sí tienen un tiempito, así como Ana, para venir a preparar un poco la cena, cortar verduras, o bien comunicarse directamente a estos números y ver de qué manera pueden ayudar. La idea de la familia es continuar durante esta semana, Mercedes, Aníbal, inclusive por más días más. Muy bien, Evelyn, muchas gracias por este contacto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias también a la familia Mazzulli por este acto de amor tan enorme que realizan con no solamente esto que significa comida para llenar la panza, sino también para llenar el alma en un momento tan difícil. Vamos a hacer una breve pausa, a la vuelta compartimos más información. Y en medio de toda esta situación difícil que se vive a causa de la pandemia, hay familias que son doblemente golpeadas a causa de la inseguridad. Esto se reflejó en la zona de Ceballos Cue. Fíjense ustedes en las imágenes de circuito cerrado, porque 3 asaltantes ingresaron a un local de cobranzas armados y se alzaron de esa manera con cerca de 10 millones de guaraníes. No les importó el horario, no les importó que en ese momento estaban atendiendo al público, incluso se distribuyeron las tareas, porque uno se fue hacia el fondo para reducir a los funcionarios de este local, mientras el otro reducía a la dueña, y el tercer delincuente se encargaba de una mujer que estaba allí con su hijo, un niño que se puede observar en uno de los ángulos grabados por las cámaras de seguridad del local afectado. La mujer pedía por favor que no le hagan daño, incluso en un momento dado se puede observar que frente mismo al acceso ella se acuesta al suelo con su hijo, quien la abrazaba en todo momento. Momentos de terror evidentemente vivieron estas personas. Si bien no duró mucho, el trauma queda, porque es un minuto apenas de tiempo el que se tomaron estos delincuentes para alzarse con esta millonaria suma. Por tercera vez habrían ingresado a este mismo local que está allí muy cerca de la Plaza Héroes del Chaco, de la zona de Ceballos Cue. Reitero esto, allí fíjense ustedes en las imágenes, el momento en que sacan de la cintura el arma que llevaban consigo. Estas son las características de las personas que ingresaron. Serían conocidos delincuentes de la zona y es por ese motivo que el dueño de este local habló con nosotros, pero prefirió no identificarse. Vinieron 3 personas jóvenes de aproximadamente 22 años. Vinieron justamente de ese sector, ¿verdad? Vinieron los 3, entraron, el primero que entró fue hasta la primera caja que tenemos ahí,
que ustedes están visualizando. Después ya le redujo a las 2 chicas que estaban ahí. El otro muchacho que ingresó fue a la siguiente caja que tenemos en el fondo. Posterior a eso entra un tercer sujeto, que era el que estaba controlando y que le servía de campana. Y bueno, a partir de ahí empezó a asustar a las chicas. Todos tenían armas en mano. Y bueno, entonces evidentemente que ellos tienen las instrucciones de que eso, cuando pasan este tipo de cosas, lo más importante es la vida, la integridad física. Entonces tienen que entregar todo lo que se tenga que entregar. Y bueno, eso fue lo que pasó. Duró 1 minuto solamente. 1 minuto duró el asalto. Vemos que había una clienta con su hijo pequeño también dentro del local que fueron víctimas de estos delincuentes. Sí, lastimosamente en ese momento una persona, una señora estaba con su sobrino realmente. Estaba en la caja haciendo una operación. Y bueno, como les dije, pasaron un susto muy grande, nosotros también. No estábamos en ese momento. ¿Qué le pasa a esto? Es la tercera vez realmente. Es la tercera vez. Después de 8 años vuelve a suceder. Es la tercera vez. Y bueno, el cuerpo a tierra, todo el mundo, ¿verdad? Todas las chicas, la cliente que estaba con su sobrino. El susto, como les dije, fue tremendo. 1 minuto solamente duró. Estos muchachos aproximadamente tenían entre 20 a 25 años de edad. Y bueno, después de lo sucedido, salieron corriendo, ¿verdad? Tomaron la dirección opuesta por donde ingresaron y aparentemente subieron en un taxi, aparentemente. Bueno, reitero, esto ocurría ayer alrededor de las 13 horas cuando estaban atendiendo todavía a los clientes. Las otras imágenes que estábamos repasando allí mientras hablaba el propietario afectado son bastante fuertes. Incluso vemos que uno de los asaltantes les tira del pelo a la clienta que estaba haciendo una transacción allí en el sitio que vemos. No solamente se dedican a los servicios de cobranzas, cargas de saldo, sino que también tienen allí venta de ropas y otros productos también. Ahora lo que queda es esperar que la policía y la fiscalía hagan su trabajo para poder identificar a estas personas. Y estas imágenes corresponden a la manifestación realizada por un grupo de jóvenes, de estudiantes, frente a la residencia de la jueza Hilda Benítez Vallejos, quien ayer ordenó la prisión preventiva de 3 jóvenes universitarios señalados de haber incendiado Colorado Oroga, una de las dependencias de la Asociación Nacional Republicana de la Junta de Gobierno, además de haber dispuesto la prisión preventiva de estos 3 jóvenes, dictó y decretó la rebeldía y también ordenó la detención de otros 2 jóvenes señalados de haber encabezado la turba que, según la Fiscalía, atacó y causó un incendio en el interior de Colorado Oroga. Por esta razón se produjo esta movilización de repudio a la actuación, según sostienen los jóvenes, de la magistrada Hilda Benítez Vallejos. Hay que recordar que incluso hace días nada más la Corte Suprema de Justicia, en pleno, sacó una acordada instando a los jueces a recurrir a la figura de la prisión preventiva como último recurso, así como establece el Código Procesal Penal, como última instancia y de alguna manera también descomprimir las sobrecargadas, las superpobladas cárceles del país. Tenemos un testimonio de uno de los jóvenes durante esta movilización. Encontramos acá jóvenes estudiantes universitarios y secundarios frente a la casa de la jueza Hilda Benítez Vallejos. Estamos haciendo un escrache porque es la principal responsable de la detención arbitraria, injusta y sin fundamento, sin sustento jurídico de 5 personas, entre ellos 2 dirigentes estudiantiles, Pedro Areco y Vivian Genes. Se manifestaron por la crisis sanitaria, por la falta de vacunas y por la corrupción. Y ahora vamos a compartir nuevamente con el compañero Raúl Bogarín, quien está siguiendo de cerca, porque hay que decir que hay muchos controles en estos momentos, control policial, militar en conjunto, por supuesto, y de alguna manera hacer respetar estas disposiciones, estas restricciones impuestas desde el pasado sábado por el Gobierno Nacional, en un intento por repeler el avance del COVID-19. Raúl, de nuevo el saludo.
Aníbal, ¿qué tal nuevamente? Estamos aquí sobre Mariscal López, casi Madame Lynch, para hablar acerca de este control militar policial. De esta manera se presenta. Tenemos que decir que el tránsito no está tan cargado como en días normales. A esta hora de repente hay mucho tránsito, pero ahora vemos que no hay suficiente. De esta manera están haciendo los controles, están solicitando justificativos, están solicitando la documentación. Vamos a escuchar lo que dice la Policía Nacional. Constancia elaborado justificativo, la cual está circulando. Te puedo mostrar mi mensaje de WhatsApp porque soy delivery y acá tengo mi pedido también en mi escuela. Delivery, sí. Exactamente. Si querés ver, te voy a abrir, sin problema. ¿Delivery estás trabajando? Delivery, sí. ¿Para dónde estás yendo? Ahora me voy a Mariscal López, hacia Recoleta. Estoy repartiendo. ¿Hasta qué hora trabajas? Y normalmente hasta las 9, 9:30. Como ves, acá estoy repartiendo azaí. Trabajo en una heladería. Así es. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, ¿eh? Dale, gracias igualmente. El delivery entonces que está trabajando en esta moto y de esta manera le está mostrando también al policía de que sí está haciendo su trabajo, porque muchos también se avivan, Aníbal, compañeros, de decir que se van a hacer delivery, pero en este caso no están haciendo, se van en otras cuestiones. Ahora el muchacho con la señal al pelo se va, ya se retira. Y de esta manera estamos observando cómo cada vehículo que se va acercando le va solicitando el justificativo para poder circular a esta hora, teniendo en cuenta el decreto presidencial. Vamos a ver acá qué le pide a este vehículo. Vamos a ver, en este caso le va a solicitar también. Si me permite su documento, su constancia laboral, señor. Médico, su carnet nomás, señor, lo necesito. Él es médico, dice, vamos a ver, le va a mostrar su carnet. Y de paso le vamos a consultar también para dónde. Registros profesionales, ¿no? Sí. Excelente, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Sí. Buenas noches, sí. ¿Qué le parece estos controles? Me parece bien, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy médico terapista y vemos los resultados nosotros, lo que está pasando en las terapias, ¿no? Por eso estoy totalmente de acuerdo con los controles. ¿Médico de dónde? Yo trabajo en Itagua, en el Hospital San Pablo, en IPS, médico terapista. ¿Cómo te encontrás emocionalmente, físicamente? Cansado, muy cansado. Nosotros hace 2 años prácticamente que estamos trabajando sin parar. Primero con la pandemia, con la epidemia de dengue y después con la pandemia. Por eso estamos realmente agotados. ¿Y sus colegas qué le Todos dicen? están igual y muchos enfermos. Raúl, ahora el doctor está yendo a tomar alguna guardia. Con reposo por COVID, ¿cierto? Algunos en terapia también, nuestros propios compañeros. ¿Ahora estás tomando una guardia o estás yendo a tu casa? Saliendo de una guardia, ahora me estoy yendo a mi casa. ¿Después de cuánto tiempo? 36 horas. 36 horas. Todos trabajamos todos los días haciendo guardia una detrás de otra. Por eso te digo, yo trabajo todos los días. ¿Cuántos pacientes les toca atender? El único día que no trabajo es domingo. Estaría más todos los días. ¿Cuántos pacientes te toca atender, doctor? Y me tocó atender 8 pacientes en el San Sebastián. Yo trabajo en terapia, ¿no? En terapia intensiva. Sí. Ahora, doctor, para dar la recomendación, ya dijimos varias veces, pero es importante, vos que estás en la lucha diaria y con los pacientes, ves el día a día, cómo se complican, incluso ves personas que mueren. Sí, un gran porcentaje fallece. Y ya no es personas con factores de riesgo, es decir, cualquiera. Pacientes jóvenes se nos mueren. Por eso les pido que se cuiden, que no salgan. Por eso estos controles me parece bien. A mí no me molesta que me paren para controlarme, ¿cierto? Creo que la única forma es cuidarse, si no, estamos mal, muy mal. ¿Su nombre, doctor? Doctor Héctor Gianportón. Muchas gracias y que llegue bien. Gracias, hasta luego. Doctor, entonces, médico terapista, que está saliendo de su guardia, mejor dicho, después de 36 horas. Excelente, Raúl, la nota con una persona que vive día a día esta situación, las consecuencias de la falta de cuidado, por ejemplo. Cuando uno llega a terapia intensiva y en una situación ya crítica, y como decía el doctor, ya el COVID no perdona factores de riesgo, está aniquilando a gente de cualquier edad. Así es, eso decía, la mayoría de las personas que ingresan a terapia lastimosamente no salen y ya son también jóvenes las víctimas fatales de este virus mortal
Y decía, volver a reiterar, después de 36 horas, ahora se lo ve cansado, decía él, pero hay que seguir en la lucha, mencionaba el médico, que tiene varios cargos en el Hospital Nacional San Pablo y otras instituciones que de esta manera va a descansar. La OPS, la OMS recomienda que un intensivista, un terapista atienda hasta 6 pacientes, hasta 6 personas terapizadas, pero ahora con toda esta contingencia, con el faltante de personal, Raúl, estos profesionales tienen que duplicarse y hasta triplicarse en algunos casos. Ya decía el doctor, a él le tocó hoy estar atendiendo a 8 pacientes. Es tremendo cómo trabajan y por eso también no le quisimos robar mucho tiempo porque se lo veía cansado y le dejamos para que marche y llegue bien a su casa porque tiene que volver seguramente ya a terapia intensiva para seguir con esta lucha diaria. Bueno, Raúl, excelente. Vemos en las imágenes que sin mayores inconvenientes la gente está parando y está mostrando sus documentos y en algunos casos sus carnets que le habilita a circular todavía fuera del horario establecido. Gracias, Raúl. Y de no tener también, Aníbal, por último nada más, y de no tener también como hizo el delivery, él no tenía el justificativo y saca y le muestra lo que tenía en su baulera y entonces le dice, soy delivery, te muestro que estoy llevando comida, le muestra y tranquilamente pasa, algo válido también. Ojalá, va a ser importante también que para la vuelta tenga el documento habilitante para estar circulando, pero no está de más decir que para estas cosas está el delivery, para que te lleve la comida, por ejemplo, ¿verdad? Y que no se vuelva a producir lo que se registró este fin de semana, ¿verdad? Ocurrió en la costanera. En el apresamiento de una persona. Así es, Aníbal, así mismo. Dale, Raúl, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, a seguir con estos controles, ya lo decía el médico, que vive día a día, los controles en estas épocas son realmente necesarios. Y seguimos hablando de los efectos negativos del COVID-19 y justamente tenemos que hablar de la falta de oxígeno. Debido a la necesidad de tener balones, la venta y alquiler de oxígeno a nivel país está sumamente resentida. Stock limitado de oxígeno a nivel país. Así se encuentran las proveedoras de este servicio, teniendo en cuenta la altísima demanda de este elemento vital para atender a pacientes con COVID. El producto escasea y solo están proveyendo con receta médica. Hay gente que de repente quiere comprar sin necesitar y va a llegar un momento donde va a haber un desabastecimiento y personas que de verdad necesitan no van a conseguir. Entonces, alquileres estamos dando bajo receta médica, con prescripción médica y siempre dependiendo las capacidades, depende de la necesidad del paciente. Hay balones pequeños que son para emergencia y están los tubos más grandes para pacientes que usan 24 horas, ¿verdad? Nosotros contamos con servicio de recambio de balones para nuestros clientes y esta Semana Santa vamos a estar cumpliendo con ellos. De repente decís, no, yo no tengo, pero no puedes desentenderte también del tema. Y es así la situación, está complicada realmente. El costo depende de la gravedad del cuadro del paciente. Para uno en estado grave, con provisión continua de oxígeno, la recarga se debe realizar cada 24 a 48 horas con un costo promedio de 200.000 guaraníes. Lo más impactante es que los hospitales piden a los pacientes ir con sus propios galones por la saturación existente. Alquileres tenés desde 350, que son balones pequeños de este tamaño, y desde 650 los balones más grandes. Y como te digo... ¿Cuántos son por día? No, son quincenales y mensuales. Sí, esas son las tarifas. Y luego lo que es el sistema de recambio sería aparte. El balón es por metro cúbico. Este balón, por ejemplo, que es el más grande que tenemos, tiene 8 metros cúbicos. Y esto, una carga completa te sale de 240.000 guaraníes. Entonces lo que se hace es para no dejarle a la gente sin balón, porque hay gente que vos le sacás el oxígeno y desatura rápido. Entonces hay que dar una asistencia rápida. Nosotros le pedimos siempre a la gente que nos avise cuando se está por terminar
nosotros tenemos preparados equipos para poder darle una asistencia más rápida a la gente. Nosotros tenemos proveedores aquí, pero hasta los mismos proveedores te digo que ya no dan abasto. Nosotros tenemos una cantidad limitada ahora de tubos, por eso es que no queremos de repente, está bien, vos querés vender, pero también tenés que pensar en la gente, en tus clientes que ya tenés agendados, ¿verdad? Yo no puedo vender todo lo que tengo y quedarme sin repuesto para recambio. Entonces ponerle que nosotros ahora, para esta Semana Santa, vamos a tener unos últimos 20 o 30 tubos. Se termina eso y ya nos quedamos sin stock. Los llamados son a toda hora, incluso de madrugada y en gran cantidad. Hoy el servicio se incrementó de 10 a 15 pedidos de galones de oxígeno por día para particulares. Lo más preocupante en el interior del país, no existen proveedores directos, lo que dificulta aún más la situación. Tenemos que hablar ahora de la renuncia presentada a Mercedes por el viceministro del Transporte, Pedro Britos. Alegó motivos de salud. Exactamente, alegó motivos de salud, pero definitivamente esta renuncia es indeclinable. La información fue confirmada por el propio titular de la cartera de Obras Públicas, el señor Arnoldo Vince, el presidente de la República, e incluso ya fue notificado también de esta determinación asumida por Pedro Britos, que en los últimos días venía siendo sumamente criticado debido a su silencio ante las reiteradas consultas que se le hacía desde los distintos medios de comunicación en las redes sociales del por qué se permite las reguladas de los empresarios del transporte público, y también se retira un momento en que viene discutiéndose con mucha mayor fuerza el aumento del pasaje que vienen solicitando los empresarios. En primer lugar, venían alegando que debido a la pandemia bajó considerablemente, incluso hasta el 50%, el número de pasajeros transportados, y ahora a ese pedido, a ese argumento para solicitar el reajuste del pasaje, se suma la decisión también ya prevista, hay que decirlo, de los empresarios de los combustibles, quienes anunciaron que desde el lunes aumentan en 400 guaraníes el precio del diésel común para los empresarios del transporte. Recuerdan ustedes que parte de febrero y todo marzo mantuvieron el precio del diésel común para mantener fijo el precio del pasaje. Y luego de la renuncia de Pedro Britos no se conoce todavía quién va a reemplazarlo, si bien hay algunos nombres que se manejan, no se confirmó y aparentemente se van a tomar su tiempo. Trascendió que Víctor Mato, quien es el secretario general, el segundo, digamos, de Pedro Britos en el viceministerio del Transporte, es el encargado de despacho, sí, hasta tanto el ministro de Obras Públicas designe al reemplazante de Pedro Britos. Y llegamos hasta el kilómetro 68 de la Ruta 2, porque allí hay conocidas chiperías, pero en realidad ellos hablan en este año de una Semana Santa bastante atípica, sobre todo por las últimas medidas adoptadas por el gobierno para frenar de alguna manera el nivel de contagio de coronavirus. Las ventas han caído muchísimo. Una atípica Semana Santa es la que se vive en este 2021 en las diferentes chiperías apostadas sobre la Ruta 2. El año pasado no pudieron trabajar, pues tuvieron que cerrar sus locales, mientras este año, que venía con gran expectativa, explicaron que las ventas han bajado considerablemente y todavía no han podido repuntarlas. Conversamos con ellas y compartían su testimonio. Y aguantamos todo con la pandemia, que no hay nada. Y sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y acá sobre la Ruta 2 el movimiento? Y nada, no hay. Dice que no hay ni colectivo ni nada. ¿Hace mucho tiempo como era? Y era mejor que este. Esta enfermedad no ataja todo. ¿Había mucha gente? Sí, había mucha gente. Teníamos muchos clientes. Ahora que no hay nada. Antes vengo lo vende por interés y porque está la gente. Cuando la gente ahí. Oh, uno mitad, güey. Sí. Ahora le ya vio ahora. Semana Santa, ¿no? Cuando ahí, ¿no? Muchísimo movimiento. Y la verdad que sí. Bajó muchísimo. ¿Cómo hacen? Y hasta las 8 por ahí estamos. Y después ya nos vamos todos. Antes vengo toda la noche. Y antes de verla hasta la más tarde. Pero ahora ya no hay casi nada. Y lo mitamos mojo, güey. Y nada, llevan la chipa y se van.
Vienen, compran y se van. Casi no se baja más lo de acá. Antes se bajaban a comer chipa con cocido y eso, pero ahora ya compran y se van. ¿Se está cuidando usted? Y sí, hacemos todo lo que podemos. Bajó muchísimo la venta. Eso sí, sí, categórico. Sí. Repula tapaboca, repula alcohol, repaitea, ve. A pesar de que ya está ese. Vaya ya cota. O voy a ir a la venta. Lo guapo, los clientes ahí. La pega con la pega, la pega nada. Y sí. Por ciento, orengo pega ya. O guapo la cliente anga un minigo y nada. Dale, que ya perder la esperanza. Ya no está, ya que ya vamos. Ya puan baiteo. Si bien el movimiento no es el habitual sobre la Ruta 2, explicaron las chiperas que los que vienen a hacer las compras principalmente son vecinos aquí de ciudades aledañas, así como también los conductores de camiones de gran porte que le ayudan a poder tener el sustento diario. El cementerio municipal del Este se encuentra lleno. Hay una cantidad impresionante de casos de morosidad, casi el 75%, según el administrador. Pero particularmente hay una familia que está al día con el canon. En su panteón ingresaron 2 féretros que no corresponden a la familia. Si bien despedir a un familiar en su última morada es de por sí doloroso, lo es más aún al llegar para organizar el sepelio en el Camposanto, que uno se encuentre con la desagradable sorpresa de encontrar que usurparon el espacio pese al pago del canon anual al municipio. Eso fue denunciado y ocurrió en el cementerio del Este de Asunción, en donde, según el administrador del sitio, los albañiles habrían utilizado ese panteón sin autorización, mientras construían uno nuevo, según señaló. La señora vino a notar a un fallecido que tenía, que yo conjuntamente con mi personal generalmente lo hacemos para poder anotar si sigue estando como corresponde, y se fueron mi personal a revisar el lugar y se encontró 2 cajones que no son, que la señora luego vino a decir acá en la administración que se le, justamente el motivo fue eso, que se le revisó el lugar y se encontró 2 cajones y que inmediatamente con mi personal hemos sacado para que pueda él tener acceso a su panteón, porque tenía sus boletas al día, pero tenía abandonado el lugar. Estaba abierto siempre, generalmente, según lo que me dijeron los muchachos, que hace años que ese panteón estaba abierto. Hay un 20% de gente que paga sus lugares. Hoy en día tenemos otro tipo de problema, que es justamente la pandemia, y tenemos que darle solución a la situación. Justamente los 2 cajones que están ahí, porque estaba en reparación el otro panteón donde se estaba por arreglar. Y se puso en el panteón de esta persona que justamente tuvo la desgracia que tenía que utilizar ese lugar. Que el propietario de esos ataúdes que no correspondían estar ahí, sabía que su ataúd la habían puesto en otro lugar. La persona en ese lugar, sí. O sea, está en reparación el panteón de ellos. De acuerdo a lo expresado por el administrador, los propietarios abandonan los panteones. Muy abandonados, pasan años y cuando tienen necesidad aparecen para poder solicitar el lugar. Y se encuentran con mucha sorpresa, lógico. El panteón abandonado, como hay cajones que ya le comen el cupí, que se le dice, muy deteriorado el lugar, tanto el cajón, y algunos dicen que por eso se le robó los cajones o se le robó su ser querido. 2 años hace que cayó un árbol muy gigantesco y se había caído panteones en el lugar, de lo cual en este momento acá hay 4 cajones que en un momento vino el dueño a ver su panteón caído y le solicitó a un albañil para que se pueda reparar el lugar. Entonces el albañil guardó los cajones y luego desapareció la persona que era responsable del lugar. Entonces lo único que me resta es hacer de esta manera, porque estoy esperando, si no en cualquier momento le tengo que dar sepultura en el pasillo, en cualquier lado, porque lugares ya no hay en este cementerio.
A la fecha, los sepelios han aumentado considerablemente, según señaló, por lo cual se permite el ingreso de albañiles que no pertenecen a la nómina de la Municipalidad de Asunción. Los mismos, en muchos casos, aprovechan que los panteones están abandonados para guardar sus materiales. En ese caso, hasta podrían usarlos mientras culminan las nuevas obras.